Jesucristo fue el hombre más grandioso que ha existido y el más humilde que ha existido. Conozca por qué debe seguir el ejemplo de Cristo y humillarse como un niño. A continuación, en la llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. El Evangelio de Mateo tiene un fuerte mensaje para todos los educadores y para todos los demás en realidad. Y Cristo nos advierte con fuerza sobre construir humildad en nuestras vidas y lo importante que es. ¿Por qué es tan importante? Bueno, Cristo nos lo muestra aquí con sus propias palabras en una escritura que les daré en un momento. Así es como llegamos a conocerle y solo con esa cualidad Él puede enseñarnos una parte asombrosa de nuestro carácter. Pero creo que si miran esto con cuidado, se quedarán atónitos de lo importante que Dios dice que es o que Cristo dijo cuando estuvo en la tierra. Lo dijo con sus propias palabras. Cualquier educador necesita desesperadamente humildad. Y todos somos educadores de muchas maneras. Así que pueden traer a Dios a sus vidas de ese modo, pero Él no puede convertirles en un éxito o no puede enseñarles sin humildad. Observen eso en Mateo 11 en verso 20. Mateo 11 en verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. ¿Qué les parece? Cristo hizo toda clase de obras poderosas y no se arrepintieron. Él fue por ahí echando fuera muchos demonios de la vida de la gente y los sanó de todo tipo de problemas físicos y problemas mentales. Si miran Juan 3, versos 1 al 3, Nicodemo, uno de los líderes fariseos, buscó a Cristo por la noche. No quería ir de día porque estaba intimidado por sus compañeros fariseos. Entonces fue a Cristo e incluso le dijo: Sabemos que eres un hombre venido de Dios porque nadie más podría hacer estos milagros. Ahora, eso fue bastante condenatorio, pero no veo ningún lugar donde se haya arrepentido. Así que tenemos que entender esto y no podemos dejar que el miedo a los hombres se interponga en nuestro camino. Es algo donde Dios nos enseñará cómo manejar cualquier cosa que tengamos que afrontar en la vida. Noten el verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, esta era una zona turística, gente rica. Y él dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, como debe leerse, o hasta la tumba, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Vaya afirmación, es asombroso que esa gente se hubiera arrepentido si Cristo hubiera venido a su tierra. Y luego, noten el verso 25. Este es el corazón de esto. Verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¡Qué declaración! Aquí el mundo entero está engañado. Apocalipsis 12 en verso 9. Y Satanás es el dios de este mundo. Segunda de Corintios 4 en verso 4. ¿Y por qué? Bueno, como Cristo dice aquí, bien los sabios y los prudentes, la gente más inteligente. Dios dice que Él les oculta esto.
debido a su orgullo y su vanidad y su falta de arrepentimiento cuando Él estaba ahí para enseñarles. Pero no quisieron saber nada de eso. Pero el principal problema de este mundo hoy es la supervivencia humana, así que necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos dé la comprensión que no tenemos. Pero en general, con los sabios y los prudentes no encontrarán la verdad de Dios. Simplemente no. Dios dice que como son tan vanidosos y desobedientes, no puede enseñarles, así que tiene que enseñar a los niños, a pequeños bien educados. Bien, y esa declaración es perturbadora, sin embargo, que Él dice que esconderá esto de los sabios y los prudentes. Ahora, ese es un gran problema y algo perturbador. Al pensar en ello, en lo serio que es. Dios está vivo y usted puede probarlo. Y Él vino a la tierra y les habló directamente y la humanidad no tuvo éxito con esas palabras que Él les dio. Pero piensen en todos los colegios y universidades y los eruditos y Dios dice, Él solo hace una declaración general aquí a los sabios y prudentes. No les daré la verdad, la ocultaré de ellos, la ocultaré y la daré a los niños pequeños, niños bien educados, que están tan ansiosos de ser enseñados si es que se les ha enseñado correctamente. Y Dios dice, así es como debes ser tú. Tienes que meditar realmente en estas palabras. Noten Mateo 18, en verso 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no se convierten así como un niño pequeño y son así de enseñables para Dios, Él dice que nunca estarán en el reino de Dios. Eso es lo más fuerte que se puede hacer esta afirmación. Verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La persona que hace eso es la más grande en el reino de los cielos. ¿Qué recompensas tendrán? Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esa es la mejor noticia que podríamos escuchar si pensamos en esa afirmación. Así que debemos humillarnos, todos nosotros, y todos somos educadores de alguna manera, pero tenemos que, si vamos a ser parte de Dios y de su obra y de su Biblia inspirada, bueno, entonces tendremos que humillarnos o nunca estaremos en el reino de Dios si no nos humillamos como este pequeño niño bien portado. Así que quiero hablarles de cómo humillarse como un niño pequeño. Es un gran tema para profundizar. En primera de Pedro 2, en verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, nos dejó un ejemplo para enseñarnos y quiere que sigamos sus pasos. Ahora vamos a Filipenses 2, en verso 1. Cristo nos dio el ejemplo máximo, así que veamos ese ejemplo de cómo Él fue humilde de una manera que nadie más ha sido humilde jamás que haya estado en la tierra como ser humano. Nadie. El verso 1 dice,
en el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Esto trae gozo a sus vidas si reciben esa enseñanza de Dios. Mi gozo sintiendo lo mismo. Quiero que sientan lo mismo que yo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí está la humildad de nuevo. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que aquí, otra vez, él les está diciendo cómo hacer esto, y luego el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta mente es la que necesitamos. Y si vemos Juan 1 en verso 1, él era el verbo con Dios, incluso antes de que el hombre fuera creado. Él era el portavoz de la divinidad. Él era Dios. Y se convirtieron ahí en Juan 1, padre e hijo, y ahora están formando más hijos e hijas. Y Dios está formando una familia. El verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, él era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es humildad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, esta es la temporada de Pascua y Jesucristo representa en esa Pascua cómo fue golpeado feroz y salvajemente y luego fue crucificado y desfigurado como ningún hombre lo fue jamás. Ahora se necesita mucha humildad para hacer eso. No podemos tener nuestras mentes en nosotros mismos. Eso no nos llevará a ningún sitio. Luego el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios dice que toda rodilla tiene que doblarse si vamos a ser enseñados por Él. Y así Él dobló sus rodillas. Eso es lo que hizo, y Él era Dios y vino a la tierra como un ser humano. Dios en la carne. Pasó por todo ese sufrimiento para pagar por nuestros pecados. De eso trata la Pascua. Pero luego dice que somos salvos por su vida, no por haber derramado su sangre. Eso pagó por los pecados. Continúa diciendo en el verso 17, me gozo y regocijo con todos vosotros si ustedes hacen esto, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ven, Dios nos enseña cómo estar alegres y regocijarnos. Isaías 52 en verso 14, solo unos versos aquí, donde les muestra cómo se humilló a sí mismo. Verso 14 de Isaías 52, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Es un ejemplo sin paralelo. Y en verso 3 de Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y luego los versos 4 y 5 hablan de que Él fue abatido por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió todos esos azotes aún antes de estar en el madero para ser crucificado. Pero lo hizo para que pudiéramos ser sanados, tener milagros como tantos que hizo cuando estuvo en la tierra. Sanó a tanta gente. Luego el verso 6 habla de que es tiempo, en cambio, de pensar en el Cordero de Pascua. Ven, este es un momento para pensar en lo que Cristo hizo por nosotros e hizo posible que estemos en su reino. No podríamos estar allí si Él no hubiera pagado por nuestros pecados. Y luego, claro,
Después de eso, Él salva nuestras vidas. Somos salvados por su vida. El verso 7 habla de que Cristo fue llevado al matadero, igual que los corderos en la Pascua en el antiguo Israel. Y luego el verso 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién declarará su generación? ¿Quién? Ahora, bien, Isaías es un libro del tiempo del fin. Puede verlo en el capítulo 30 de Isaías. Es un libro para este tiempo final. Y él dice ahora, ¿quién va a declarar su generación? Y estamos en un tiempo en el que, bueno, Dios quiere que su pueblo declare su generación. Él quiere que divulguemos este mensaje acerca de su generación y de lo que se trata la Pascua. Y tenemos un libro sobre los días santos que se los explicará. Y realmente necesitamos entenderlo. Demos un vistazo a Hechos 8 en los versos 32 y 33. En realidad es una cita de lo que acabo de leerles sobre declarar su generación. Verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación o al ser humillado. No se le hizo justicia más su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Quién va a declarar esa generación? ¿Quién lo hará? Ahora, esta escritura aquí es solo una cita del libro de Isaías, que es para este tiempo del fin, para Israel, no solo Judá, sino Israel. 3 naciones de Israel en particular, y todo eso está explicado en nuestro libro sobre Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Pero Dios está preguntando, ahora, ¿quién va a declarar esto? ¿Quién irá allá afuera en el tiempo de la Pascua más que en otras ocasiones y lo explicará a la gente lo que significa y cómo debemos comenzar toda esa temporada de días santos con la Pascua? El gran comienzo de todo para nosotros. Y Dios lo quiere en el Antiguo Testamento y lo mismo, bueno, lo citó en el Nuevo Testamento. Dios inspiró eso como inspiró todas las escrituras. Pero vean, ¿quién es que está dando un paso adelante y declarando realmente su generación? ¿Quién lo está haciendo? Dios quiere a cualquiera que venga y sea elegido para hacer esta obra. Les digo que doy gracias a Dios por poder ser parte en declarar de su generación, porque la vida no tiene sentido sin ello. No vamos a ninguna parte sin ello. Cristo pagó por nuestros pecados con su crucifixión y ahora nos guía por su Espíritu Santo y vive en nosotros y salva nuestras vidas mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Qué honor poder declarar su generación! Eso es especial. Noten el verso 26 de Primera de Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. No muchos sabios. No, no muchos, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No se ve eso. Se nos llama los humildes del mundo. Esas personas como niños que no tienen tanta vanidad que Dios ni siquiera puede trabajar con ellos. Satanás ha engañado al mundo entero. Y ser un intelectual puede ser algo muy negativo si no entendemos acerca de Dios y cuáles son sus planes. Simplemente hay que entenderlo y necesitamos un Salvador. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, y vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es. El Padre está construyendo una familia, se está reproduciendo a sí mismo en el hombre, y nosotros tenemos la oportunidad de estar en esa familia. Y si salimos antes de la segunda venida y hacemos la obra de Dios, declaramos su generación, entonces Él nos dejará compartir el trono de David con Él para siempre sobre la tierra y sobre el universo. Él dice que solo quiere ver en el verso 29 que nadie se jacte en su presencia ser tan vanidoso, tan sabio y tan prudente, pero es sabiduría y prudencia mundanas. Y tenemos que ir a Dios. Y nota en el verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, alaben a Dios y exáltenlo, y no se exalten a sí mismos. Y Dios puede enseñar a una persona así. Como nosotros podemos enseñar a un niño pequeño, ellos quieren aprender, deberíamos querer aprenderlo todo. No sabemos nada aparte de Dios. Y no podemos hacer nada aparte de Dios espiritualmente. Vean, el Padre escoge y luego le entrega a la persona a Jesucristo, quien trabaja con él. Él no puede escoger a la mayoría de las personas nobles y poderosas. Él simplemente no puede. Noten Isaías 66 en verso 1. El Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a este hombre, a este individuo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Simplemente tiembla ante la palabra de Dios, temen a Dios y quieren ser enseñados, y Él puede enseñar a una persona así como a ninguna otra. Solo lean ese verso de nuevo. Es un verso poderoso, se los digo. Y continúa hablando de que habrá una nación entera que surgirá en un día de esas personas que han salido y declarado la generación de Cristo y su crucifixión y su terrible, terrible paliza. Y necesitamos estar declarando esa generación siempre. Pueden seguir y leer en Isaías 57 en verso 15. Habla de que tenemos que tener un espíritu quebrantado y humilde para revivir el espíritu de humildad. ¿Lo ven? Quiere que revivamos el espíritu de humildad y nos deshagamos de la vanidad y el orgullo y la arrogancia y todas esas formas carnales de pensar. Miren el ejemplo de Jesucristo. Humilde significa romper en pedazos, aplastar, humillar, roto en pedazos muy pequeños. Es decir, Dios quiere que seamos humildes. Pero continúa en Primera de Pedro 5, en verso 5, y pueden leerlo ustedes mismos. Pero Dios dice: solo quiero que estés vestido de humildad, envolviéndote, revestido de esta humildad. Es algo que necesitamos mucho. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flory. Adiós, amigos.